Egunon guztioi. El objetivo de esta presentación es dar a conocer la plataforma contra la guerra Guerrari. Para ello os vamos a hablar de quiénes la componemos, qué creemos que está pasando y por qué luchamos. Esta plataforma la componemos personas, organizaciones no gubernamentales, antimilitaristas, organizaciones sindicales y políticas, muy diversas entre sí. Para lograr un acuerdo todos hemos prescindido de parte de nuestras ideas, centrándonos en aquello que hemos considerado realmente importante. Y sobre todo, no hemos discutido de ideología, hemos analizado hechos. Con este espíritu hemos redactado el manifiesto que os presentamos a continuación, que como veréis, pretende ser una humilde respuesta, desde la izquierda, para concienciar y movilizar a la sociedad vasca contra la guerra. El manifiesto empieza afirmando: condenamos la agresión de Rusia y la política expansionista de la OTAN, así como el creciente militarismo de todos los gobiernos europeos. ¿Qué queremos decir? Que la agresión militar de Rusia es un hecho condenable en sí mismo y que tiene unas consecuencias dramáticas para el pueblo ucraniano, a un lado y al otro del frente. Por eso, no dudamos en condenar la agresión, al igual que lo hicimos en el pasado con actuaciones similares perpetradas por Estados Unidos y la OTAN en Irak, Libia, Serbia, etc. Pero si Rusia es la agresora, indiscutiblemente, la inductora de esta situación es la OTAN con su expansionismo. Sin entrar en la polémica, sobre si habían o no prometido a Rusia que la OTAN no se expandiría, es evidente que su no disolución y la anexión de nuevos países ha llevado sus tropas hasta las fronteras rusas, creando una enorme tensión en Centro Europa. Como podemos ver en las diapositivas, la frontera de la OTAN se ha trasladado 1000 kilómetros hacia Moscú. Y no podemos obviar que la OTAN es una alianza militar con un presupuesto anual de 1.170.000 millones de dólares, frente a Rusia que tenía, antes de la guerra, un presupuesto anual de 66.000 millones. Los datos hablan por sí solos, no necesitan comentarios, antes o después, el conflicto estaba servido. Pero repetimos, estos hechos no justifican la agresión rusa, como mucho pueden ayudar a entender por qué han cometido un acto tan atroz, pero no pueden justificarlo. El segundo párrafo dice: nos solidarizamos con el pueblo trabajador ucraniano y simpatizamos con las mujeres y hombres que en Rusia y en el resto de Europa rechazan la guerra. Apoyamos al pueblo trabajador ucraniano pero no a su gobierno. Zelensky ganó las elecciones presidenciales de 2019 porque les prometió que acabaría con la corrupción y con la guerra, haciendo todo lo necesario para lograr un acuerdo de paz. Si analizamos los resultados de dichas elecciones, podemos ver que Zelensky obtuvo los mejores resultados en las regiones donde se hablaba mayoritariamente el ruso, incluido el Donbass. Contrariamente a lo prometido en la campaña electoral, Zelensky continuó con la política militarista del gobierno anterior e incluso aumentó la actividad militar en el Donbass. Por eso, antes de la ocupación rusa, los niveles de popularidad de Zelensky eran ínfimos, pues era evidente que había engañado a su pueblo. En lo relativo a la corrupción, en 2021, Ucrania apareció en la investigación periodística Los Pandora Papers como el país con más casos de corrupción en su clase política. Y la familia de Zelensky apareció como tenedora de unas cuentas multimillonarias en un paraíso fiscal. Por otro lado, Rusia ha exagerado el papel de los grupos fascistas en Ucrania para justificar su agresión y lo mismo se está haciendo desde Estados Unidos o Europa, pero en sentido inverso, lanzando una campaña propagandística en los medios de comunicación para demonizar a Putin y a los rusos en general. Su objetivo no es otro que el de justificar la muerte, es decir, el asesinato del enemigo. No caigamos en la trampa. El tercer párrafo dice: rechazamos el envío de armas a Ucrania, pues como los hechos demuestran, esto solo sirve para escalar el conflicto y empujar a Europa a la guerra contra Rusia. A menudo se nos dice que Ucrania tiene derecho a defenderse y que, por lo tanto, les debemos enviar armas. Nosotros respetamos las decisiones que pueda tomar el pueblo ucraniano, pero no tenemos por qué estar de acuerdo con ellas.
La primera duda que nos surge es si Zelensky representa la voluntad del pueblo, dada su impopularidad, pero la verdad es que ni siquiera su gobierno ha sido quien ha decidido continuar la guerra. Hoy sabemos por el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que Ucrania y Rusia tenían un acuerdo de alto el fuego muy avanzado en marzo del año pasado y que fue Estados Unidos e Inglaterra quienes se opusieron al mismo, prometiendo a cambio el envío de cantidades ingentes de armas. También se repite constantemente desde la OTAN y Bruselas que la única manera que tiene Ucrania de negociar un acuerdo aceptable es derrotando a Rusia, como si esa fuese una meta fácil para Ucrania. La verdad parece distinta. Recientemente el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, declaraba que para Ucrania desalojar al ejército ruso es extremadamente difícil. Podría ocurrir, pero no creo que sea probable. Entonces, ¿por qué se optó por el enfrentamiento en lugar del acuerdo, desde Occidente? Hoy la respuesta parece evidente: se buscaba desgastar económica y militarmente a Rusia, además de aislarla del resto de Europa. Que la guerra ha supuesto un gran negocio para la industria armamentística o energética y nos ha vuelto mucho más dependientes de Estados Unidos no es ningún secreto. El gran drama del pueblo ucraniano es que ha sido agredido por Rusia y utilizado por Estados Unidos para alcanzar sus propios fines económicos, políticos y militares. Por otro lado, aunque la OTAN dice una y otra vez que no va a entrar en la guerra, las posibilidades de que ésta se produzca, bien por un accidente o por una escalada, producto del envío de nuevas armas, es cada día mayor. Desde Bruselas se vuelve a aplicar el mismo razonamiento irracional que se usó con la ampliación de la OTAN. Entonces, como ahora, se decía, veis, los rusos protestan y meten ruido, pero no pasa nada, hasta que pasó lo de Ucrania. No se debe negar lo evidente, como muchos dirigentes europeos lo reconocen abiertamente, ya estamos implicados en la guerra y las tensiones con Rusia aumentan día tras día. Bastaría con que Polonia, Eslovaquia u otro país de la OTAN tenga un incidente significativo con Rusia, para que todos entremos de lleno en guerra. El cuarto lugar decimos. Denunciamos que la guerra se está utilizando para recortar los derechos sociales y laborales. Supone un retroceso en la lucha contra el cambio climático y propaga ideologías militaristas y autoritarias que afectarán a la sociedad europea, especialmente a las mujeres. La guerra ya está afectando a la economía europea, rompiendo las cadenas de suministros y la exportación al mercado ruso. Sin lugar a duda, esta nueva situación nos vuelve más dependientes de Estados Unidos y encarece determinadas materias primas. Si la guerra que ya ha empobrecido a Europa, se prolonga por varios años, esta tendrá un efecto desastroso sobre nuestras vidas. De entrada, distintos gobiernos europeos, intentan utilizar el impacto de la guerra para intensificar su ofensiva contra derechos sociales como pensiones o sanidad, etc., pretendiendo que los y las trabajadoras asumamos la crisis inflacionaria, es decir, perdamos poder adquisitivo mientras los empresarios mantienen o incrementan sus ganancias. Pero la guerra también está suponiendo un deterioro desde el punto de vista de las libertades democráticas. Empezando por los medios de comunicación que, al igual que en Rusia, han cerrado filas apoyando a sus gobiernos y cercenando la libertad de prensa y su pluralidad. Igualmente resulta muy preocupante ver a gobiernos como el francés, imponiendo por decreto, al margen del Parlamento y la negociación con los sindicatos, un recorte del servicio público de pensiones. Por último, la guerra desata la ideología militarista, el autoritarismo, el odio y el pensamiento irracional. Y esto no es bueno para las minorías o las mujeres, que son quienes peor salen paradas cuando los derechos democráticos sociales retroceden, producto de la guerra o del triunfo de la extrema derecha. Igualmente, retrocede la lucha contra el cambio climático, que ha sido relegada a una preocupación de segundo orden, acelerando el desastre medioambiental que amenaza al planeta. El quinto párrafo dice: los vascos no olvidamos Guernica y el sufrimiento que la guerra supone para el pueblo, por eso nos solidarizamos con los y las refugiadas y desertoras de uno u otro bando. Nosotras pensamos que Euskal Herria es luchadora pero no es militarista.
Votamos mayoritariamente contra el ingreso en la OTAN, apoyamos la insumisión de nuestros jóvenes y salimos masivamente a las calles contra la guerra de Irak. Frente a esos poderosos que ven en la guerra una gran oportunidad de hacer negocio, exportando armas o vendiendo la energía a precios astronómicos, nosotros y nosotras solo vemos personas que sufren, destrucción y muerte. Por eso nos solidarizamos con las decenas de miles de desertores, rusos y ucranianos, afirmando con ellos que la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de oligarcas, gobernantes o generales que se conocen y se odian, pero no se matan. Para finalizar, exigimos al gobierno del Estado español que vuelque sus esfuerzos en conseguir un alto el fuego inmediato y en promover la paz en Centro Europa. Esta guerra, como la inmensa mayoría de guerras modernas, terminará en una mesa de negociación y cuanto más tiempo pase, más difícil y costoso será el acuerdo. Queremos recordar, una vez más, que la agresión militar de Rusia es un hecho condenable en sí mismo y que tiene unas consecuencias dramáticas para el pueblo ucraniano, pero si en enero de 2022, se hubiese creado una mesa de negociación que ofreciese garantías de seguridad a Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN, muy probablemente, no hubiese habido guerra. Si en marzo de 2022, se hubiese llegado a un alto el fuego y una mesa de negociación, las pérdidas humanas y materiales para el pueblo ucraniano hubieran sido menores y la pérdida de territorio sería muy limitada. Si ahora se alcanzase un alto el fuego, la destrucción de Ucrania y los perjuicios para su pueblo serían significativos, pero si la guerra se prolongase por varios años, quién sabe las barbaridades que viviríamos. Nuestros gobiernos tienen la obligación de hablar con claridad y decir la verdad, si no tienen intención de meternos en la Tercera Guerra Mundial, posibilidad que es rechazada por la ciudadanía europea. No podemos engañar y utilizar al pueblo ucraniano en función de no sé qué intereses estratégicos. Seguir enviándoles armamento y hacerles creer que pueden ganar la guerra es profundamente inmoral y un tanto estúpido, pues aboca a Europa a un callejón sin salida. Frente a los que opinan que poco puede hacer la sociedad civil ante los magnates que controlan la economía o los medios de comunicación, nosotros pensamos que cada día tienen más problemas para conseguir que nos matemos los unos a los otros para defender sus intereses económicos. Sabemos que hay confusión en la sociedad europea, pero creemos que el ardor guerrero y la irracionalidad, no prenden en la sociedad. En resumen, exigimos al gobierno del Estado español que cese de envío de armas. Que vuelque sus esfuerzos en conseguir un alto el fuego inmediato. Y que promueva la paz en Centro Europa. A continuación os presentamos algunas de las iniciativas, que desde la plataforma o desde otras organizaciones sociales, se vienen promoviendo en contra de la guerra y con las cuales somos solidarios o simpatizamos.